¡Hey! ¡Hola! A ver, por aquí. Asimétricos, asimétricas. Ay, mejor. ¿Alguien por ahí? Hola. Hola V2ARC. Hola Francisco, ya te veo. Ahora en un minutillo te mando la invitación, ¿vale? Voy a esperar a que se vayan uniendo todos y todas, las asimétricas y los asimétricos. Eh, a ver si vamos teniendo más público hoy. Bueno, como sabéis es viernes, estamos de Club Asimétrico. Hola Jesús, hola Montaner Beatriz, hola Pingüino, bienvenidos todos, bienvenidas. Mientras esperamos un momentito a ver que se vayan uniendo, voy a dar las gracias a Cristian Cámara, que estuvo el otro día con nosotros, estuvo el miércoles en la sesión del miércoles con la colección SBIC. Estuvimos, si os acordáis, hablando de Vladimir Markov. La verdad que fue una sesión súper interesante. Estamos ya preparando la siguiente de Arbatov. Hoy cuánta gente, Lunualolm, Bestia Parda, BJ Saza, Carolina, Tras las Gafas, Gloria. Oye, qué bien, cuánta gente. Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ahí lo dejo, nuestro agradecimiento a Cristian Cámara por la sesión del otro día. Hoy, como sabéis, hoy vengo súper naranja porque venimos con un Inmersiones súper naranja, el arquitecto como trabajador, profesión y crisis, de Francisco González de Canales. Hemos hecho una prueba in extremis, estaba todo un poco del revés. Vamos a ver si conseguimos. Francisco, te voy a mandar ya la invitación. A ver si sale. A ver si sale y puedes aparecer en pantalla. A ver, que hemos tenido ahí. ¡Sí! Hola Francisco. ¿Qué tal? Menos mal. Ay, qué alegría, de verdad, qué susto. Sí, sí. Oye, ¿podrías bajar un pelín la pantalla hacia ti para que no te corte esta? Ay, mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, Bien, bienvenido. Lo muchas hemos gracias. conseguido, lo hemos conseguido. Es que no sabéis, como siempre hacemos la prueba en mi Instagram directo, no sabéis el susto que nos hemos llevado porque no había manera de que apareciera Francisca en Sí, sí, cámara. sí. Pero bueno, ya está solucionado. Esto es como el teatro. Cuando se abre el Mm. telón todo sale bien. O sea que nada. Oye, Francisco, muchísimas gracias por venir. Qué alegría tenerte. Sé que andas súper liado entre el fin de curso, todas las cosas que tenéis ahí entre manos también. En el estudio estáis a tope. Y te agradezco el doble que estés aquí hoy para Nada, hablar de un este placer. libro. Y sobre todo, pues eso, también que confiaras en nosotros para publicar este libro, que la verdad que es un libro, ya lo vais a ver ahora en la sesión, un libro muy pertinente de lo que llevamos hablando además mucho en el club estos días, pero yo creo que Francisco trae una visión muy concreta, muy especial y que yo creo que hay que trabajarla y escuchar desde este punto de vista. Francisco, si te parece, como te decía antes, yo te presento ahora, nada, en un minutillo, Mm. por si acaso hay algún despistado o despistada, yo sé que todos le conocéis y que realmente el que venís a escuchar, como digo siempre, es a él, no a mí, que a mí ya me, me tenéis súper vista. Pero bueno, yo aún así te voy a presentar porque me parece que es fundamental hacerlo. Francisco González de Canales estudió arquitectura en la ECHA de Sevilla, en la ECHA de Barcelona y en Harvard, donde además obtuvo el premio Dimitris Picionis. Actualmente es profesor, si no me equivoco, Francisco, titular de Historia, Teoría y Ya, Composición. ya soy catedrático, pero bueno, Ya tampoco. eres catedrático, ¿ves cómo me faltaba mi información? No cambios, sí, sí. Estaba desactualizado. Pues, Jolín, enhorabuenísima, porque esto yo no lo No, sabía, de gracias. verdad. Sí, sí. Enhorabuena, porque ganar una cátedra es algo bueno, importantísimo y de verdad enhorabuena. Pues nada, catedrático, entonces, ahora de la Universidad de Sevilla. Eh,
Además de esto, ha sido profesor en diversas universidades extranjeras y desde 2008 estuvo vinculado a la EA de Londres, donde fue profesor Unit Master y coordinador cultural entre 2008 y 2012. Además, en 2004, por supuesto, Francisco ejerce la profesión libre porque en 2004 funda el estudio Canales Lombardero con Nuria Álvarez Lombardero y trabajan, pues, operan entre Londres y Sevilla. Y, bueno, además de escribir numerosísimos artículos, ganar la cátedra, que nos lo está diciendo aquí ahora, tal, pues uno de sus últimos libros también fue de coautoría con Nuria Álvarez Lombardero, Política y Fabricación Digital, una discusión en curso de 2016. Y hoy estamos aquí para leer con él El arquitecto como trabajador, profesión en crisis. Francisco, yo en este momento aquí me quedo para ti, para lo que necesites, para comentar, para hablar, para lo que haga falta. Y de verdad que muchísimas gracias por venir y por estar aquí hoy. Nada, muchas gracias a ti, María, por la invitación. Y bueno, me gustaría también contextualizar un poco el motivo que dio pie a este libro, que nace como una conversación entre compañeros. En un principio, evidentemente hay una crisis de la profesión muy profunda desde el 2010 en adelante, dependiendo del contexto, pues se puede ver que es anterior o un poco posterior. De hecho, en España casi que llega posterior al Reino Unido, que era un ámbito en el que yo me estaba moviendo. Pero lo que me daba cuenta en realidad era que esa crisis profesional, sin embargo, no correspondía exclusivamente a la arquitectura, sino que se enmarcaba dentro de un conjunto de cambios del sistema productivo y económico, y en la que los arquitectos, pues claro, estábamos también participando de ello, ¿no? Entonces, una parte del interés era ser capaces de trasladar todas las teorías y las discusiones que se habían dado en otros ámbitos disciplinares sobre los cambios estructurales de los sistemas de producción y de la economía contemporánea, y cómo eso quedaba reflejado tanto en algunas tendencias que se había visto en la arquitectura como también en algunas maneras de ejercer la profesión y lo que ello significaba, ¿no? Entonces, esa era un poco la voluntad del libro, ¿no? No sé si leer la introducción, por ejemplo, para sentar un poco bueno, digamos, contexto. Yo soy muy malo leyendo, ya se lo he dicho a María antes, que Nada, yo ya era verás. en este sentido. Nada, ya verás cómo te va a salir fenomenal, no te preocupes. Bueno, ya en la introducción y empieza del siguiente modo. Mucho se ha escrito en el último medio siglo sobre el trabajo del arquitecto. En su debate se han dado divisiones radicales y algunos de los más duros enfrentamientos generacionales. Si en los años 60 y 70 jóvenes arquitectos discutían sobre si el trabajo del arquitecto debía ser considerado profesión, disciplina u oficio, en los 80 y 90 la cuestión pasó a ser si este trabajo tenía una lógica de conocimiento propia o si, por el contrario, era una práctica por naturaleza híbrida, múltiple, transversal o transdisciplinar. Más recientemente, y debido a esta gran apertura, el asunto empezó a centrarse en si el trabajo del arquitecto podría concebirse aisladamente o solo inserto en una esfera mayor, ecológica, sistémica o sociopolítica. Pero si en todo este tiempo se ha hablado y escrito extensamente sobre el trabajo del arquitecto, dando lugar a acalorados debates y posiciones irreconciliables, poco o casi nada se ha escrito sobre el propio arquitecto como trabajador. Rastreando las principales 10 revistas y literatura especializada en arquitectura, la reflexión sobre esta cuestión sigue siendo por lo general escasa. Este libro está escrito hace un tiempo ya, quizá esta reflexión está mucho más presente, pero en ese momento apenas yo veía que había, aquí se citan algunas cosas, pero no había muchos libros o debates en revistas asentadas sobre el tema, ¿no? Entonces, la reflexión sobre esta cuestión sigue siendo por lo general escasa, con apenas algunas aportaciones muy recientes de cierto calado. Aquí hablaba, por ejemplo, de un libro que sacó Peggy Dimmer, que de hecho había presentado en la Architectural Association de Londres un poco antes, que se llamaba The Architect as a Worker, es un compendio y que fue importante dentro del asentamiento de algunas ideas del libro, aunque las hipótesis y las vías que utiliza Dimmer son muy diferentes a las que yo utilizo, ¿no? Pero quizás ese fue uno
de los debates o de los lugares de foro de discusión que sí que habían existido anteriormente. Entonces, sigue el libro diciendo, solo a través de medios más informales como blogs y redes sociales se puede rastrear el interés creciente por este tema, principalmente de posiciones declamatorias o de denuncia. Creo que declamatoria pues un poco, no lo sé, peyorativo, pero sí es cierto que había una tendencia un poco de autocompasión, ¿no? Es decir, esto es un desastre, todo es una ruina, no se puede hacer nada. Y bueno, también quería evitar ese punto de vista porque no es productivo, ¿no? Y por eso decir, bueno, ¿cómo podemos entender mejor dónde se sitúan las bases de esta crisis, que no es una crisis de arquitectura, sino que es una crisis de sistemas productivos anteriores y por ello conclusiones que nos permitan seguir avanzando? Entonces, en estas, blogs y redes sociales se comparten y transmiten preocupación, acusaciones y rabia sobre la precariedad o falta incluso de remuneración entre los más jóvenes. La figura del falso autónomo, los datos ofrecidos por el Sindicato de Arquitectos, las encuestas del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España o los informes de la RIVA, nuestra relación siempre con Inglaterra está presente, ha estado realizando en los últimos años sobre el estado de la profesión, en los que analiza la erosión de salarios, horas de trabajo y competitividad que los arquitectos están sufriendo respecto a otras profesiones liberales. Estos recurrentes destellos de interés, no exentos a menudo de intensidad, pocas veces se acompañan de reflexiones más amplias que sitúen el trabajo del arquitecto no solo dentro de lo que ha sido hasta ahora la tradición de la profesión, dentro y fuera del país, sino también de las dinámicas socioeconómicas contemporáneas donde el trabajo del arquitecto hoy se desarrolla. Es por este motivo que una de las finalidades de este escrito sale de tratar de contribuir a una necesaria reflexión más transversal y abarcadora sobre la figura del arquitecto como trabajador, pero también la de aprovechar esta oportunidad para especular sobre qué ocurriría si analizáramos algunas de las cuestiones que aparecen hoy en el debate sobre la arquitectura contemporánea desde una perspectiva puramente laboral. La palabra crisis parece llenarlo todo al inicio de cualquier reflexión de este tipo. La diversidad de medios en los que se discute la arquitectura hoy día ha hablado de crisis financiera, de crisis inmobiliaria, de crisis disciplinar, de crisis profesional o de crisis de la enseñanza. Pero la realidad más palpable es que la arquitectura contemporánea vive una abrumadora crisis laboral. Los datos lo demuestran de una manera aterradora. En una de las encuestas realizadas por la CESAE, hace un par de años se señaló que la situación de los arquitectos españoles en términos de ingresos derivados de su ocupación es de extraordinaria gravedad. En las encuestas, esto estamos hablando del año 2012, 13, 14, por ahí. En las encuestas siguen siendo de extraordinaria gravedad. Sí, digo, el cambio no ha sido mucho. En las encuestas del Sindicato de Arquitectos estos datos se vuelven aún más escandalosos, a incorporarse también los profesionales que trabajan sin estar colegiados, concluyendo que los arquitectos que están en condiciones de absoluta precariedad suman hasta un 71%. Ante esta situación de crisis, algunos han tratado de parapetarse como puedan hasta poder retomar el business as usual en el primer momento posible y como se muestra en la vuelta gradual de ciertas prácticas pre-crisis en los actuales pequeños repuntes económicos. Y esto era algo que mi generación también veía, como después de haber estado un periodo en el que no habíamos podido estar involucrados de una manera así amplia en la profesión, porque la mayoría de los grandes encargos, pues como suele ser habitual, están tomados por generaciones anteriores que tienen una mejor posición. Cuando de repente empezamos a ver que las cosas mejoran, las prácticas que se utilizan son prácticamente las mismas, los modelos de concurso son parecidos, los pliegos de condiciones que tiene la administración pues siguen siendo pues verdaderamente leoninos respecto a lo que podemos hacer. Entonces, pues no había cambiado nada, ¿no? Y por ahí la preocupación y la necesidad de seguir escribiendo sobre el tema, ¿no? En los círculos más críticos, dice aquí el libro, el debate se ha centrado, sin embargo, en la crisis de la profesión y en las maneras en las que la profesión debe reinventarse para poder subsistir. Y esto también es otro problema, ¿no? El de la reinvención continua, que se convierte en una suerte de entre oportunismo y manera de salir del paso que tampoco resulta convincente, ¿no? Porque, como pone aquí, visto ya con cierta distancia, estas otras vías son también algo que muchos han transitado y que a menudo no hacen más que constatar que de este modo no se ha llegado a un verdadero fondo de la cuestión. De hecho, salvo casos muy excepcionales que se celebran
que airean con efusividad, cuántos arquitectos no se han reinventado, no reventado, perdón. Bueno, también reventado, te digo. Es que aquí las palabras son perversos. Para seguir cayendo en situaciones por lo general igual o aún más precarias tanto localmente como en el extranjero. No se trata, por tanto, de que cada uno encuentre individualmente, y esta es la cuestión, la fórmula feliz para seguir adelante, sino de una reflexión colectiva más amplia sobre las condiciones de trabajo contemporáneas que parecen haberse hecho paradigmáticas para el caso del arquitecto. Por ello, plantear aquí la figura del arquitecto como trabajador significa la necesidad de revisar un estatus laboral dentro de la economía contemporánea, que es además un estatus compartido con otros trabajadores de sectores productivos creativos a los que se desplaza lateralmente el arquitecto. Asimismo, significa comenzar una tarea crítica respecto a los mitos recurrentes y a las condiciones asumidas como incuestionables para abrirse paso así a alternativas colectivas que hagan posible que el trabajo del arquitecto sea un ejercicio digno en un futuro próximo. No sé si ha quedado claro la intención final. Clarísimo. ¿Sí? A mí clarísimo, pero tú dale. No, hay dos cuestiones. Una, claramente es la de querer decir que esto no es solo una cosa de los arquitectos, sino que hay que entender un contexto más amplio. Y luego, evidentemente, pues los arquitectos podemos tener una reflexión respecto a ello, pero que el contexto donde se sitúa esta problemática es mayor que solamente la práctica profesional como algo aislado, y luego que la reflexión no puede ser individual, porque, claro, si hablamos de estas reinvenciones personales, está muy bien, pero verdaderamente lo que hace falta son reflexiones colectivas, porque esas son las que verdaderamente nos pueden ayudar, ¿no? Las pequeñas historias personales son entretenidas, pero creo que en una situación como la que estamos, que esta crisis, digamos, del sistema productivo es tan importante, no podemos hablar de cuestiones parciales o personales, ¿no? O individuales. Y por eso hago ese llamamiento que en realidad no deja de ser una continuación con lo que era el espíritu inicial del libro de ser una conversación entre colegas, ¿no? Que a mí me interesaba y que espero que en la última parte del libro, donde aparece un montón de gente en los agradecimientos, son solo una parte pequeña en realidad de gente con la que yo he hablado de estos temas, ¿no? Pero que me gustaría, a día de hoy pondría muchos más, ¿no? Esta página se me queda ahora, si hubiera que reeditar, no sé si hará caso. Hay que ir a un tamaño mayor. Esta página sería bueno, muy importante, porque creo que en cierta medida es un trabajo colectivo en ese sentido, ¿no? Como una conversación, y que yo he tratado de trasladar a estas páginas, ¿no? Esa conversación. Sí, es curioso porque lo que te decía, en el club de lectura, todos estos días que han estado pasando, y los que están aquí, de hecho veía a Carlos Irisarri por ahí, con el que también hemos estado hablando de este tema precisamente, yo creo que la conversación está latente, pero nadie, o sea, latente, y todo el mundo quiere hablar de ello, y todo el mundo parece querer encontrar una solución, pero efectivamente es lo que tú dices, quizás son conversaciones demasiado individualistas, en el sentido de voy a resolver mi problema, mi reinvención, mi propuesta, mira, nos saluda Carlos, nos hace así, y no pensar como colectivo, que yo creo que es básico para cualquier situación, y más en tu planteamiento, que es una cuestión laboral, es decir, la precariedad, y ahora entraremos al libro en los temas que tú quieras, pero la precariedad con la que se está tratando, por ejemplo, a los jóvenes, los famosos, los falsos autónomos, o sea, quiero decir, ahora ya entraremos, pero es que existe, o sea, es una cuestión laboral, no es solamente por ser arquitectos o por ser, no sé, fabricadores de tazas, no, es que hay una cuestión de fondo más grave que nos afecta como colectivo, y que yo creo que estoy totalmente de acuerdo que hay que hacerlo conjuntamente, ¿no? Aquí hay un pasaje que a mí respecto a este tema, evidentemente, pues bueno, hay mucho de reflexión, digamos que también muy basada en posiciones con las que yo he estado próximo en Inglaterra, donde había en esos años donde se forma este libro una crítica muy explícita a modelos neoliberales que se estaban imponiendo, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y cómo
el gobierno de Cameron había impuesto una subida de tasa brutal, que evidentemente tenía la finalidad, por un lado, de hacer más competitivo la universidad, de convertirla más cercano a un sistema empresarial y evidentemente también generar un sistema de crédito para la propia universidad. Esto puede parecer una tontería, pero por lo general una manera en la que se controla la sociedad muy fácilmente a día de hoy es a través del crédito, ¿no? Todo el mundo tiene una casa, todo el mundo tiene un crédito, en cuanto que tienes un crédito y debes, estás ya en deuda, ya al estar en deuda estás ya sometido a un cierto sistema. No te puedes permitir un poco posicionarte al margen de ese sistema, ser excesivamente crítico, porque tú tienes esa deuda, ¿no? Y esa deuda es un poco algo que te va a hacer que te obliga. a lo que sea. No puedes decir, mira, pues voy a decidir no trabajar 2 meses y estar pensando en qué quiero hacer con mi vida, ni hablar, tú tienes que estar, tienes esa deuda. Entonces, lo Sí, que sí, ¿no? estaba... Y tienes y el complejo de también de la producción constante, ¿no? O sea, esta cosa Claro, de responder ante... entonces esto que se había hecho en sociedades anteriores a través de la vivienda como un bien necesario para todo el mundo, pero que traía aparejado ese endeudamiento para prácticamente toda tu vida, que es lo que ha vivido también la sociedad española en una especie de mito de que necesitamos todos tener nuestra casa, por lo tanto necesitamos todos tener nuestra hipoteca, pues se trasladaba ahora a la universidad, ¿no? Entonces tú necesitabas, esto ocurría en Estados Unidos, pero no ocurría aún en Europa en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Es que decir que para estudiar también tenías que endeudarte. Y ya eso es mucho más perverso, ¿no? Porque tú partes de la condición de que antes de haber acabado tus estudios ya estás debiendo parte de tu salario para recuperar lo que has invertido a priori, ¿no? Y esta situación se está dando en Inglaterra. Y da lugar además a otro problema, que es una burbuja universitaria que aparece aquí, y es que como te están sometiendo a ese continuo reinvención, pues todo la, la maquinaria de máster de especialización, etcétera, empieza a crecer de una manera desproporcionada, empieza a generar mayores créditos, pero también empieza a proporcionar una serie de personas que están sobrecualificadas y que tampoco tienen un acceso real al mundo de trabajo. Y eso en Inglaterra, aparece aquí en el libro, ¿no? Y acaba en una situación en la que la gente acaba huyendo a Australia, a Nueva Zelanda, para no tener que pagar el crédito. Y esta es una situación Sí, real que empezó a vivirse en el año 2014, 2015, 2016, ¿no? Entonces, esas reinvenciones muchas veces se hablan muy alegremente, luego se hacen a veces a nivel de crédito, no sé cuánto, y acaban trayendo una incluso mayor precariedad, una mayor subyugación respecto al modelo en el que estás trabajando, porque no te puedes salir de él, etcétera, ¿no? Entonces, debido a eso, aquí hay un pasaje donde creo que hay una primera aclaración que creo que puede ser importante sobre qué es lo que ocurre. No sé ¿A, si a qué página vas, Francisco? voy a la Perdona. página, la parte de la burbuja inmobiliaria está en Sí, 98-29, cuando habla aquí, que la puedo leer, vamos, también para darle contexto. sí, ¿No? sí, Página 28, ya me estoy animando. sí. Claro que sí. Si es que yo os lo tengo dicho siempre, venís con mucho miedo y luego de repente esto a uno le coge gustillo y ya verás como igual hasta quieres una segunda sesión. Vamos, vamos. Página 28 estamos. 28. Empiezo en su fundamental volumen, El nuevo espíritu del capitalismo, Luc Boltanski y F. Chapielo señalaron ya que la gestión de la propia empleabilidad era un factor fundamental de la nueva economía postfordista. Y lo de postfordista, bueno, hay un glosario aquí que habla de los términos, pero no sé si extenderme demasiado a explicar lo que es el fordismo, es que es complicado. Adelante, hay tiempo, Francisco, ¿Sí? adelante, hay tiempo, sí. Aquí tengo escrito, creo que con precisión, pues no lo tengo, debería. Tiene agujeros este libro, ahora estoy viendo que
La burbuja universitaria la tienes en la página 90 y el postfortismo, Bueno, no aparece. pues no está, no. Igual lo pensamos, pero no aparece, ¿no? No, pero bueno, básicamente toda bueno, el culmen, como esto es muy conocido, pero el culmen del modelo productivo en el que se fundamenta el movimiento moderno, por ejemplo, es el Fordismo, donde la cadena de montaje es una optimización de los procesos productivos, tanto a nivel de especialización del trabajador, como también que hay una división del trabajo muy estricta, como incluso en la división espacial que se produce para que este trabajo se realice de la manera más eficiente, en el menor tiempo posible y poder así pues tener una máxima productividad. Entonces la cadena de montaje y el Fordismo, porque fue Ford con el arquitecto Albert Kahn el que en cierto modo optimizó y llegó pues, a su máximo paradigma, este modelo, pues ha sido un referente dentro de la economía. El Fordismo además tiene una componente más o menos todavía paternalista, muy heredada del siglo XIX, de las company towns y de todo esto, que el propio empresario se sentía responsable de sus trabajadores y una de las cosas que decía Ford era que todos los coches de Ford los podían comprar sus propios trabajadores, ¿no? Y lo que se sentía orgulloso, ¿no? Es decir, es que es un coche que no es una cosa, aunque un coche parezca algo de lujo, en mis fábricas son capaces de generar unos sueldos y están relacionados con la sociedad de un modo que hasta los coches que producimos cualquiera de nuestros trabajadores los puede tener y los puede pagar, ¿no? El posfordismo rompe con ese paradigma en muchos sentidos. En uno de ellos, desde luego, es con ese, digamos, esa protección del trabajador, bueno, que puede ser también perversa para otros, ¿no? En cuanto excesivamente paternalista y protectora, ¿no? Eh, eh, Hay casos que se hablan, recuerdo, por ejemplo, en una novela de Ferdinand Céline, en la que habla de cuando él viaja a Michigan y tal, y ve algunas de las fábricas de Ford y se da cuenta de que mucha de la gente que tiene empleado Ford, pues son gente parcialmente tarada. Si a uno le falta un brazo, otros como medio tonto, el otro dice, claro, porque a Ford le interesa ese tipo de trabajador, un trabajador que sabe que no puede encontrar un mejor trabajo en otro sitio y que no necesita más habilidades que la de poner esa tuerca 800 veces. Para eso no te hace falta a veces que la pierna te funcione bien, que seas medio cojo, que seas medio... Y al final la fábrica Ford estaba llena de esos personajes que sabían que tenían una limitación y por lo tanto estaban muy contentos de que Ford le daba muy buen trabajo y además sabía Ford, por tanto, que no les iban a protestar, no se iban a levantar contra él. Hay una cierta, como digo, perversión, ¿no? Y que Celine... Perversión, sí, porque esto ya roza ahí también el sometimiento de nuevo. O sea, estamos. Es que, es que Celine tenía muy mala idea, ¿no? Es decir, todo se volvió, como se sabe, fascista, y tal, pero como escritor tenía un talento brutal y veía las cosas sociales con gran... Y esto no se ha dicho mucho, pero debió de ser cierto, ¿no? Y eso tiene que ver también con la sobrecualificación que yo he visto que es tan triste que, no sé, salen compañeros o arquitectos que acaban de salir de la universidad y que no le cogen en empleos de tiendas y cosas porque piensan que son problemáticos. Porque al estar sobrecualificados, entonces dicen, no, yo no quiero tener a un arquitecto despachando o de reponedor de un supermercado, porque sé que es una persona que le va a estar dando vuelta a la cabeza, que me está diciendo, Sí, oye, estos contratos, que esto no sé cuánto, que se va a plantear las cosas, o sea, claro, va a poner quizá en crisis, en duda el sistema, lógicamente. claro, y entonces eso es peligroso. Entonces yo no voy a contratar a alguien que tenga un nivel intelectual, una cualificación, un tal, porque no nos interesa, ¿no? Entonces lo de Ford iba en ese sentido, ¿no? Y bueno, el posfordismo rompe con eso, rompe con la cadena de montaje de una manera radical. La manera en la que trabaja el posfordismo es a través de relaciones en redes, a través de relaciones también transversales y transdisciplinares. Si uno coge, por ejemplo, un campus, y aquí hay un ejemplo, ¿no? Uno coge un campus como el de Ford, pues allí lo que hay son
trabajadores de cuello azul, ¿no? Trabajadores obreros tradicionales y si acaso ingenieros, ¿no? Que perfeccionan las máquinas. Uno coge ya incluso cómo empieza a ser la General Motors en los años 50, 60 o 70, o cómo funciona Olivetti como modelo de fábrica en los años 50, con Adriano Olivetti haciendo un proyecto social, pues ahí no hay solamente trabajadores, digamos, de cuello azul, allí hay psicólogos, allí hay sociólogos, allí hay todo un conjunto de gente preocupada por la comunicación, por la imagen, el complejo se vuelve muchísimo más vasto, más repleto de conexiones, como digo, interdisciplinares, más abarcador, más abierto, y ese sentido de línea, como el de la cadena de montaje, tan como, digamos, explícito y directo, se convierte en un conjunto, como digo, de redes que van conectando muchas capas y muchas cosas al mismo tiempo. De atmósfera casi, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, el paradigma, pues creo que todo el mundo se reconoce en él, ¿no? Las cosas se hacen en equipo. Aquí se dice en el libro en un momento dado que las habilidades políticas se convierten en algo fundamental para ese tipo de trabajo en equipo, porque lo importante ya no es solamente resolver un problema, ¿no? Como se planteaba el obrero, que no tenía ni que resolverlo siquiera, sino tenía que completar la tarea, ¿no? En este sentido, lo que hace alguien que trabaja en equipo es también consensuar, convencer, persuadir, y todas esas categorías tradicionalmente estaban desde Aristóteles en la política, ¿no? Entonces, hay una transferencia de valores sobre lo que es útil y no en el trabajo contemporáneo, y uno de ellos es, por ejemplo, la política, ¿no? Cosa que no se da en absoluto en otros tipos de trabajo, ¿no? Pero no sé si me estoy yendo demasiado. No, a mí me está resultando interesantísimo porque esto también digamos que evidencia una manera, un cambio y una manera, las profesiones, no hablo ya del arquitecto, ¿no? De las profesiones, claro, cómo cambia esa ejecución, ¿no? O sea, del obrero, el obrero ejecuta y el equipo piensa o se plantea o soluciona, ¿no? Resuelve, puede resolver consensuando, persuadiendo o a veces hasta imponiendo, ¿no? Dice que no, que así. Claro, esa es la manera más difícil que se da ahora, ¿no? O sea, alguien que intente hacer eso en un equipo normalmente siempre acaba, bueno, en fin, las cosas saltando por los aires. Entonces yo creo que ahí dejar claro dónde está también ese cambio y ese cambio de mentalidad, pues también nos pone y nos dispone en un nuevo sistema, es algo sistémico, es algo del sistema, no es algo que nos afecte solo a los arquitectos, ¿no? Esa era la cuestión del libro, ¿no? Y dentro de una de esas cosas que tiene que ver con el posfordismo, porque hay muchas otras, luego hablaré de otra que a mí me parece también especialmente relevante, que es la relación entre el ocio y el trabajo. Pero otra de las cosas que se habla aquí es la gestión de la propia empleabilidad. Si uno trabaja, y esto como un arquitecto lo sabe muy bien, ¿no? Con la finalidad de que le sigan empleando o le puedan emplear en otros sitios. Y eso es lo que ha dado lugar aquí a lo que dice la burbuja universitaria. Pero luego, pues ya esto creo que lo hemos hablado suficiente. Lo que quería señalar que me parece bueno, que tiene una clave, no sé si, a mí me parece que tiene su relevancia, y es que en general toda esta especulación sobre la empleabilidad, y estoy en página 30, aunque me faltaba aquí por la cara, ha ido... Entonces, hablamos de que la gente se tiene que reinventar, la gente tiene que hacer nuevos másters para estar más capacitado, tiene que aprender más idiomas, tiene que hacer un montón de cosas para aumentar su empleabilidad, ¿no? Que es una responsabilidad propia que se le atribuye al trabajador postfordista. Es él el que tiene que, de alguna manera, ampliar su capacidad de ser empleado. Entonces, la cuestión principal es volverse más competitivo para mejorar el sueldo, las retribuciones al trabajo. ¿Vale? Bueno, es que me saltó una parte, voy a empezar desde el principio para que nadie se pierda. Dice, en general, ya empieza el desastre, ya avisé que no... Nada. ¿Ves? Ya verás cómo va a acabar la sesión y vamos a tener que hacer otra, ¿eh? Te lo digo ya. Venga, Dice, ¿vas hasta a dónde? ¿En la página? 30 empiezo en general. Vale.
Toda esta especulación sobre la empleabilidad se ha basado en la creencia generalizada de que el capital se genera principalmente a través de las rentas de trabajo. La cuestión principal es volverse cada vez más competitivo para mejorar el sueldo o las retribuciones al trabajo. Y este es el tema, digamos, peliagudo, ¿no? Y esto es lo que para mí fue muy importante descubrir con el libro de Thomas Piketty, al cual creo que le doy importancia, porque aunque haya gente que haya tratado de desmentirlo, en realidad la base fundamental del libro nadie la ha podido desmentir, porque está basado en datos estadísticos sólidos y puede haber matizaciones, pero la base fundamental que dice Piketty es que según su estudio estadístico las rentas del capital han superado históricamente a las del crecimiento económico productivo, de modo que los patrimonios, ya sean bursátiles inmobiliarios, aumentan mucho más rápido que las rentas del trabajo. Quizás estas diferencias pudieron quedar matizadas en momentos históricos concretos, como por ejemplo mediante políticas como las aplicadas en Europa alrededor de la Segunda Guerra Mundial y que fomentaron el estado de bienestar hasta los años 70. Pero en el auge del capitalismo financiero, la relación entre las rentas del capital y las rentas por trabajo se han hecho crecientemente desiguales. Es por ello que por mucho que el neoliberalismo promueva que nuestro propio trabajo, convertido en mercancía, puede generar una riqueza de potencial exponencial, siempre que seamos creativamente competitivos, flexibles, reinventables y sepamos administrarnos adecuadamente, las rentas de los trabajadores contemporáneos, ya sean altamente cualificados o no, están alejadas de las rentas que ofrece el propio capital. Baste observar las diferencias existentes entre las rentas del capital asociado a los inmuebles y las rentas de trabajo de los arquitectos, que han reducido tanto sus honorarios que en muchos casos tendrían una relación precio-hora de trabajo más baja que cualquier otro participante en la construcción e insignificante respecto al valor de renta inmobiliario, por no hablar de las rentas de los patrimonios financieros relacionados intrínsecamente con el negocio inmobiliario a gran escala y donde aparecen hoy las verdaderas diferencias. Entonces, creo que esto es importante porque uno trabaja, pero el sueldo que recibe es muy inferior a la de generar, por ejemplo, haber heredado un par de pisos, ¿no? Tú heredas un par de pisos, los pones a trabajar como Airbnb y vas a ganar más dinero con mucha facilidad que trabajando como arquitecto y haciendo un trabajo productivo. Y eso es una realidad bastante extendida en casi todos los ámbitos y es problemática. Es muy problemática porque supone que si en los años 70, como se hacían en muchos estudios, la relación que había entre comprar un pollo y comprar una casa era 1000 veces mayor, a día de hoy pues es 30.000 veces mayor. Entonces, Claro. El salto es brutal, ¿no? Francisco, perdona que te corte, es que se está cortando y quedando congelada la pantalla. Bueno, pero la pantalla Pregunta, tampoco tiene mucho interés. No, pero es que se está entrecortando mucho y al margen de la pantalla se está entrecortando mucho lo que dices. No sé si estás con wifi o con datos. Me pasé a dar... no, espera un momento, es que como no estoy en mi móvil ya... Claro, Estoy igual en te datos, sales... Estoy en datos. ¿Estás en datos? Sí. Pues no sé, bueno, no sé qué puede ser. Nada, vamos a seguir, que yo te escucho bien y Vale. bueno, la pantalla de momento va a su bola, pero nada, sigue, perdona. No, lo que acababa diciendo en un momento dado, por ejemplo, es que esto es no es una solo salida, es una parte de la discusión, ¿no? Y es que en realidad, teniendo en cuenta que el capitalismo financiero es el gran motor productivo contemporáneo, en realidad bastante improductivo, también su relación con los trabajos de los arquitectos debe estar ajustada. En cuanto que a día de hoy, el sentido con el que se mide el trabajo del arquitecto en muchos casos sigue teniendo una cierta componente fordista, en el sentido que lo importante es el producto, ¿no? El producto de la construcción de la arquitectura, ¿no? Cuando uno hace los baremos de honorarios, casi siempre los hace en referencia al objeto construido. Y esto estaba en todos los baremos antiguos, sigue estando en práctica hoy hacer eso. Pero el proceso de valorización del trabajo del arquitecto
no siempre está vinculado a la finalización del objeto construido. De hecho, en muchas ocasiones, y todo el mundo lo sabe, la manera en la que una determinada manera de presentar un trabajo como posible se distribuye entre inversores genera más capital que el propio objeto construido. Es decir, el ser capaz de imaginar simplemente cuál puede ser el futuro para un sitio, eso genera una cantidad de capital infinitamente mayor, en muchos casos, que el propio objeto. Y esto, sin embargo, hay muy poca tradición de que esté medido y asumido como cuánto vale eso, ¿no? Y de hecho es tan triste como que la práctica común, y esto ya es muy ya de lo que hacemos los arquitectos, es que se le ha hecho a promotores propuestas gratuitas con la esperanza de que alguna de ellas te caiga con encargo. Y sin embargo, lo que tiene verdadero valor es esa propuesta, esa idea, esa imaginación con tu conocimiento técnico que despliega una seguridad de inversión por parte de un tercero. No nos damos cuenta de eso y yo creo que tendría que ser casi al revés. Eso vale muchísimo. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque, o sea, esto va a sonar así muy duro, pero ¿qué precio le pones al pensamiento? O sea, quiero decir, claro. Pero no un pensamiento, no es a una idea loca, no, es una idea basada en tus conocimientos, en tu experiencia, en tu formación, quiero decirlo, estás dando, o sea, realmente nuestro valor potencial está siempre en las ideas potenciales que están basadas en todo ese bagaje de detrás. Después, pues eso, la resolución constructiva o tal, pues bueno, sí, por supuesto también, porque tiene que ver con la técnica, pero el primer paso de la idea y de dar una solución o una propuesta, eso, claro, lo que tú estás diciendo, o sea, es que vale el triple o el cuádruple de lo que realmente le damos importancia, ¿no? O sea, parece que hacemos un garabato. No estás haciendo un garabato, estás poniendo a trabajar, como tú has dicho muy bien, es todo ese despliegue de conocimientos, experiencia, técnica, capacidad, capacitación, incluso hasta responsabilidad, porque yo esto no me canso de decirlo, que la responsabilidad que tenemos sobre lo que estamos proponiendo, o sea, que, en fin... O sea, que yo creo que es todo esto, ¿no? Vamos, que no puedo estar más de acuerdo contigo. No paro de tomar apuntes, así que sigue. No. Además, lo que yo creo, porque claro, como no hay esa práctica, porque no hay una conciencia común sobre esto y que esté muy bien definida dentro de nuestros colegas y demás, pues es muy difícil plantearlo en esos términos, pero es que realmente yo estoy convencido de que no vale solamente 3 veces más porque nosotros somos muy buenos y estamos muy educados, sino porque es que tiene ese precio en el mercado. Es que lo creo que lo vale. Claro, pero es que igual que se... Claro, o sea, es que como, o sea, no sé, por ejemplo, los creativos, ¿no? De los anuncios. Quiero decir, los creativos de los anuncios igual no están cobrando por rodar el anuncio, están cobrando por crear el anuncio. O sea, y ese anuncio va a reportar unas ventas X brutales, las que sean, un dinero, una entrada de dinero, y a ese creativo se le está pagando lo que se le esté pagando, y lo que tú dices tiene un valor X concreto en el mercado. Para un arquitecto, lo mismo, ¿no? De esto también, de hecho, hablábamos el otro día, precisamente con Eduard Sancho Pou, ¿no? Cuando un arquitecto se pone a dar, o sea, su producto, voy a decirlo así como muy comercialmente, su producto en realidad son estrategias, y no son edificios, sino estrategias destinadas a un cliente o a otro, ¿no? Y ese valor, esa valoración, también hay que hacerla, por supuesto, porque es lo que tú dices, vale, en el mercado se paga, o sea, se paga. Claro, pero como nosotros no estamos acostumbrados, pues no estamos, nos da como un poco de escrúpulo llegar a un cliente y decirle, mira, pues por esto te voy a cobrar más de lo que te cobraba por el edificio, ¿no? Sí. ¿No? Pero no debería, ¿no? No debería, porque debemos de ser conscientes de lo que significa la valoración del trabajo del arquitecto dentro de esta economía postfordista y dentro de la idea de que en realidad la mayoría del trabajo que tiene una alta plusvalía es trabajo inmaterial. Y nosotros, bueno, hacemos trabajo inmaterial ingente. Creo que aquí hay una parte del libro donde se habla que es cierto, por un lado, nos ha costado mucho trabajo entender que somos trabajadores porque no tenemos una vinculación tan directa con el mundo de la cantera, por decirlo, ¿no? Y que hubo ya un momento en el Renacimiento en que el arquitecto
desde Alberti, que es muy preciso en eso, ¿no? Alberti escribe en latín y tal, porque él necesita mostrar que la arquitectura es un arte elevado, no es aquello de los maestros del medievo, ¿no? Que recibía el conocimiento a pie de obra, no tiene nada que ver, es una persona erudita, es una persona que lee, una persona que dibuja, ¿no? Y que sus herramientas son, en el fondo, ese trabajo mucho más intelectual, evidentemente. Pensamiento. Claro, el pensamiento, ¿no? Entonces, nosotros por ese motivo, como éramos intelectuales, y porque yo creo que hay mucho de trabajo intelectual, no nos sentíamos como trabajadores, ¿no? Nos parecía que al propio colectivo hacíamos por vocación, lo hacíamos pero no había... Porque nos mola, nos gusta estar hasta las 5 de la mañana. Y venga ahí Pero igual que otros colectivos desde muy pronto han entendido su rol de trabajador más curtido, a nosotros nos ha costado históricamente más trabajo. Pero también es cierto que porque tenemos claro que, por otra parte, que nuestro trabajo es también inmaterial, yo creo que deberíamos ser más conscientes de cuál es el valor que tiene ese trabajo inmaterial, ¿no? Y desligarlo de que sea exclusivamente un hecho tangible, ¿no? Un edificio, y que ese sea el patrón de referencia de nuestro propio valor y del trabajo que hacemos, ¿no? Creo que eso es un error, pero tampoco sea... Y Francisco, perdona, ya que estamos aquí en este territorio, o sea, ¿qué parte crees tú, pregunto así también como profe, como catedrático ya, qué parte tienen las escuelas y la formación en todo esto? Quiero decir, porque muchas veces, ¿no?, salimos de la carrera y ya salimos pensando que tenemos que dedicarle 100 horas y, no, a ver, insisto, esto estoy haciendo perogrulladas muy gordas, pero como que podemos regalar el trabajo y no pasa nada, o sea, que en realidad lo que tenemos que estar esperando es a que nos llamen porque nosotros somos, ¿no? O sea, ¿qué parte tiene en todo esto? ¿Qué papel juega la formación? No ya tanto el pensamiento colectivo, sino la formación que estamos o que vamos a dar a los estudiantes o que están recibiendo, ¿no? O que hemos recibido yo misma. O sea, esto, yo creo que la formación lamentablemente tiene mucho que ver y hay diversos modos, ¿no? El primero de ellos, desde luego, es que en escasos momentos en la universidad en España hay modelos alternativos a la hora de entender esa valoración de la arquitectura. Son muy marginales dentro de la universidad. De hecho, muchas veces son tratados, pues, si no con desdén, con condescendencia, ¿no? Sí, ovejas negras y no son arquitectos, o sea, digámoslo así. Y lo digo yo, no te preocupes, no hace falta que lo digas tú, lo digo yo, porque es así. Y a mí me interesa mucho la construcción y demás, pero entiendo que tenemos que ser conscientes del mundo en el que estamos y que muchos de los mitos recurrentes de la arquitectura y tal han sido lastres al final, más que ayuda, ¿no? Y yo, de hecho, yo cuando estudiaba, la manera de entender la arquitectura era absolutamente heroica y de que daba igual si trabajabas gratis porque ibas a acabar siendo arquitecto y eso era algo, un fin superior, ¿no? Que está más allá del bien y del mal y por lo tanto ningún tipo de medio era suficientemente mezquino o ruin o daba igual, ¿no? Los profesores te daban unas correcciones absolutamente herméticas que no entendían nada y no pasaba nada. ¿No? Decir que no, porque al fondo tú ibas a ser arquitecto y bueno, pues cuando llegas... Y ya lo entenderías, o no, pero hay que seguir. Sí. Era un poco extraño, ¿no? Y luego, claro, como en mi generación cogió la crisis de por medio, pues la disolución fue enorme, ¿no? Porque yo creo que, sinceramente, las escuelas en ese sentido, a día de hoy, por lo menos sí hacen un esfuerzo por hacer sus docencias un poco más transparentes. Creo que sí hay gente que está trabajando en eso, pero el sufrimiento para ser arquitecto que había hace un tiempo no ha compensado en absoluto. Para nada, te lo digo yo. Mira, tengo la maqueta de PFC ahí que no se ve y te digo que no. El sufrimiento que pasé no compensa para nada.
Era O sea, como... siempre por supuesto, a ver, decidiendo mi elección de ser arquitecta y de estudiar lo que quise, o sea, quiero decir que no quiero quitarle valor ni menospreciar la formación que he recibido en ningún caso, simplemente que estoy totalmente de acuerdo que el sufrimiento de las 200, 500 mil horas y regalamos el trabajo y te hago un croquis, oye, hazme esto, oye, tal, y el primo que te llama para decirte, oye, tal, no sé qué, cuando resulta que tú a tu primo le estás pagando porque él hace otra profesión y a tu primo sí le pagas, pero él a ti no, o sea, quiero decir, son cosas que no, yo creo que falta una valoración real, personal y colectiva de todo este trabajo, ¿no? que hacemos y que, bueno, que está ahí, que para eso nos hemos formado. O sea, para eso hemos estado 500.000 horas sin dormir y con mucho Red Bull, por ejemplo. No, y ya digo, este punto de cobrar por este pensamiento es que es tan claro, lo que pasa es que luego, vamos, yo intento ponerlo en práctica y no es tan fácil, porque evidentemente no corresponde a una decisión individual, tiene que haber ya una conciencia general dentro del arquitecto de saber el valor de eso, para que, porque claro, a mí no me pasa, yo le digo, mira, pues por ideal como puede ser este conjunto de vivienda, pues te voy a cobrar 50.000 euros. Entonces me dicen, por aquí. Y dice, mira, pues por aquí está la salida si quieres. Hay otro que no le va a cobrar nada. Es que en la realidad que sí, esas prácticas que siguen manteniéndose, ¿no? De los estudios, Claro. funcionan así toda la vida, vamos. Y entonces es muy complicado preguntar eso. Bueno, quería ver este tema de la relación entre el ocio y el trabajo, porque creo que es importante dentro del posfordismo, ¿no? Vale, a ver si nos da tiempo, Francisco, porque tenemos 5 minutos. O sea, parece mentira, pero o sea, pues que estoy lo digo porque pasado 28. yo creo, fíjate, yo creo que podríamos, y te lo propongo ya aquí y ahora claramente, si quieres hacer una segunda sesión aquí y hablamos de ocio y trabajo, de lo que sea, yo creo que aquí hay muchísimos temas, de verdad, muchísimos temas para tratar. Muy pequeñito y fíjate para lo que da. No, o sea, fíjate, por ejemplo, Carlos Irisarri estaba ahí comentando todo el rato, es que no nos ha dado tiempo ni a leer los comentarios, pero estaba comentando, ves temas, por ejemplo, como el COAM, o los colegios de arquitectos, ¿no? Como un grupo colectivo. Estaba comentando también, que lo he apuntado por aquí, a ver. Ahora lo último, estaba comentando pues que los profes, hay muchos que todavía perpetúan todos estos pensamientos. También te comentaba que habías escrito una cosa muy interesante sobre el Big Data en la página 69, en fin, o sea, quiero decir que hay muchísimos temas. Fíjate, Carolina nos dice pequeñito pero matón, totalmente, Carolina, este libro es pequeñito pero matón. Entonces yo de verdad te lo propongo porque creo que es una conversación que hay que tener. Hay que tenerla no solo aquí en el club y tomando una caña cuando uno quiera, que está muy bien, sino que hay que tenerla una reflexión como colectivo, de verdad, como decidir, oye, vamos a ver, vamos a valorar realmente lo que hacemos, desde qué punto lo hacemos y respetando también nuestro trabajo y nuestras horas de trabajo, que parece que vivimos del aire, no sé exactamente qué, o sea, parece que está mal cobrar, no sé, o cosas por el estilo, o sea, no sé, yo de verdad que he tomado muchísimos apuntes, tengo mogollón de ideas y si a ti te apetece hacer otra sesión, vamos, yo encantadísima. Cuando queráis. A ver si otro día, es que hoy estaba con lo del tema que me conectaba y tal. Lo sé. El próximo día estaré más relajado. Nada, te digo, ha salido fenomenal. Yo no sé dónde te sacas que se te va mal leer porque has leído fantásticamente bien, no sé tal, pero sobre todo, de verdad que me parece que es muy, muy, muy importante hacer esta reflexión. De verdad que lleva saliendo en el club, todos estos días antes llevamos casi 3 meses de club de lectura y no sé, en cada semana, cada mes sale el tema, porque de verdad que es una reflexión que hay que hacer y que tenemos que plantearnos todos como conjunto. Así que, Francisco, pues te invito a hacer esa segunda sesión. Y nada, el próximo día decidimos la fecha cuando tú quieras y que sea mejor, sobre todo para ti, que sé que andáis súper liados. De verdad, muchísimas gracias por venir hoy, que
es fantástico el libro, fantástico hablarlo contigo, escucharte. Ya te digo, es interesantísimo. Yo me voy ya con una ristra aquí de cosas de pensar y de preguntarte para la siguiente. Y nada, de verdad. Bueno, a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás, si estáis ahí todavía, muchísimas gracias, que te están saludando la mitad toda. Para todos y todas los que os apetezca, edicionesasimétricas.com, aquí está el libro, y en las librerías que por fin pues van abriendo poco a poco y se van un poquito encauzando en la normalidad, que es muy importante apoyarlas también. Francisco, de verdad, muchísimas gracias. Mira, ves, nos dice Vivok, nos dice que ha estado genial, Carolina, fantástico, todo el mundo ahí saludando. Oye, de verdad, muchísimas gracias, te mando un beso grande y quedamos ya pronto para una próxima sesión, ¿te parece? Muy bien, María. Genial, un abrazo fuerte. Chao, gracias Francisco, chao.